Hola chavos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión continuamos con la serie de videos para UABC, como ya saben, y vamos a estar viendo el tema de analizar reportes para hacer inferencias a partir de una tabla estadística. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo de manera simple? Vamos a analizar reportes. En este caso, un reporte es un informe. Entonces, digamos que se supone que nos dan un problema, un contexto, una situación, y digamos que de ese problema luego nos dan una tabla estadística, ¿ok? Digamos que es un contexto, un problema sobre una encuesta que se hizo en tal lugar y nos dieron una tabla, ¿no? Entonces digamos que el reporte es el informe, como el informe del problema, del contexto. Entonces tenemos que analizarlo y pues ese problema, ese contexto nos da una tabla y tenemos que hacer inferencias, llegar a conclusiones a partir de una tabla estadística, de esa tabla que nos proporcione el problema o el contexto, la situación que esté ocurriendo, ¿ok? Entonces, aquí no nos vamos a omitir el contexto, solamente vamos a tener la tabla como la que tenemos aquí. Esta es una tabla estadística y a la vez es una tabla de frecuencia, ¿sí? Como pueden observar en la primera fila, hasta arriba, donde están los encabezados de cada columna, vemos muchas Fs, y es porque esta tabla, pues todos los numeritos que ven ahí son puras frecuencias, ¿sí? Que ya vimos en el video pasado tipos de las tablas, ya hemos visto tablas de frecuencia. Entonces, si gustan checarlo, ya hice un video hablando sobre frecuencia relativa, absoluta, acumulada, etcétera, ¿sí? Entonces, en este video, ¿qué vamos a estar haciendo? Digamos que nos dan un problema y en el problema nos dan una tabla, ¿no? En este caso se trata sobre los datos que se obtuvieron de una encuesta de las edades de alumnos, ¿no? Entonces digamos que nos omitimos el contexto y simplemente nos dan la tabla, ¿no? Y nos piden sacar la media, la mediana y la moda, ¿ok? Que son tendencias de media central, como ya también expliqué en un video pasado, y que son lo más común a sacar, ¿sí? De una tabla. Antes de comenzar con el tema tengo que explicar varias cosas, entonces a lo mejor por eso se alarga el video. La primera cosa que tengo que explicar es de que si han seguido la serie de videos, en el video pasado de medidas de dispersión y de tendencia central, se habló sobre absolutamente todo, todas las medidas de dispersión y todas las medidas de tendencia central, que son estas, media, mediana y moda, pero para datos no agrupados, ¿ok? ¿Qué son los datos no agrupados? Como en el video pasado, teníamos datos de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, etcétera, etcétera. Vemos que están separados por comas. Entonces, cuando los datos están así de manera en el texto o separados por coma, se llaman datos no agrupados. ¿Y por qué se llaman datos no agrupados? Bueno, porque nos dan los valores que se obtuvieron de cierta muestra, de cierta encuesta. Sin embargo, no sabemos exactamente. Es muy difícil así saber cuántos valores hay de cuántas veces se repite cada valor, ¿sí? Tendríamos que contarlos y uno por uno, cada valor, para ver cuántas veces está el 6, ¿no? O cuántas veces está el 4. Aquí es muy sencillo, ¿no? Pero si tuviéramos más datos, pues tendríamos que contar los datos y pues por eso se llaman no agrupados, ¿no? Porque no están ordenados o no están de una forma en la que rápidamente puedes ver cuántas personas dijeron que tienen 6 años o cuántas personas tienen 4 años, ¿no? Si habláramos de edades, ¿no? Una forma más sencilla o más eficaz de saber si están agrupados es de que si están agrupados, están en tabla. Si no están agrupados, están separados por coma, de esta manera, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a lo que les quiero comentar. En el video pasado se vieron medidas de dispersión y medidas de tendencia central, absolutamente todo para datos no agrupados, que es lo más probable que encuentren en el examen de UABC, ¿ok? Sin embargo, lo segundo más probable que pueden encontrar en el examen, después de los datos no agrupados, es los datos agrupados, ¿ok? En una tabla, ¿sí? Cualquier tabla con datos y frecuencias se trata de datos agrupados, ¿sí? Entonces, lo segundo más probable es que encuentren una tabla con datos, ¿sí? Entonces, datos agrupados, pero que sea una tabla de datos puntuales. ¿A qué me refiero con una tabla de datos puntuales? En la primera columna podemos observar que nos dice para 8 años, los datos para 9 años, para 10, para 11, para 12 y para 13 años, ¿sí? Entonces, cuando se habla de datos puntuales, es de que nos dan como tal el dato exacto, ¿sí? El dato exacto nos dan 8 años y la información de las personas que tenían 8 años, ¿no? 9 años y la información para las personas de 9 años, para 10 años, para 11, para 12 y para 13. Entonces nos dan el dato concreto. Entonces, esta
este tipo de tablas con datos puntuales y están un poquito más arriba de dificultad, si lo quieren ver así, las tablas de intervalos, ¿sí? En las tablas de intervalos la diferencia radica en que no nos dan el dato puntual, el dato exacto, sino que, por ejemplo, en vez de darnos esta columna de esta manera, nos darían los datos de la siguiente manera. Que, por ejemplo, la primera fila sean de las personas que tenían de 8 a 10 años, ¿ok? Y luego en la siguiente fila las personas que tenían de 10 a 12 años. Y en la siguiente las que tenían de 12 a 14. Y en la siguiente las que tenían de 14 a 16. Si se dan cuenta, en este tipo de tablas, las de intervalos, aparecen de esta manera, donde se maneja ese intervalo entre edades, ¿sí? Entonces en la primera fila nos darían los datos de las personas que tenían de 8 a 10 años y en la segunda de las que tenían de 10 a 12 años. Y así. En cambio acá nos dan los datos para exactamente los de 8 años, exactamente para los de 9, exactamente para los de 10 y así. Por eso se llaman de datos puntuales. Y estas son de intervalos, que estas pueden ser más eficaces o más convenientes cuando tenemos mucha variedad de datos, ¿sí? Mucha variedad de datos. Entonces, para resumir la tabla podemos hacer intervalos. Y obviamente hay fórmula para sacar el número de intervalos dependiendo del número de datos que tengas. Entonces, ese es como el nivel más alto dentro del tema de datos agrupados. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es enfocarme en sacar las medidas de tendencia central, media, mediana y moda de esta frecuencia, de esta tabla, perdón, de datos puntuales, es decir, datos agrupados. ¿Por qué les comento esto? Porque, de acuerdo a mi examen, yo no recuerdo haber visto nada de intervalos en el examen, nada de tablas de intervalos, y no me acuerdo bien si venía un ejercicio sobre tabla de datos agrupados con datos puntuales o no venía ninguno. Lo único que sí me acuerdo es de que venían ejercicios de datos no agrupados, como el video pasado, de medidas de dispersión, solamente un ejercicio de la desviación estándar, y venían más sobre media, moda y mediana de datos desagrupados, ¿sí? Entonces, no quiero meterme al tema de tablas de intervalos porque siento que es un tema bastante amplio y siento que hay otros temas por cubrir aún que son más seguros que vengan en el examen. Entonces, al ser un tema muy amplio y todavía faltan otros temas, pues siento que no viene mucho al caso explicar todo ese tema y que ni siquiera venga en el examen, ¿sí? Entonces, les comento esto porque se los voy a dejar a su decisión si ustedes gustan investigar más sobre este tema, tablas de intervalos, datos agrupados en tablas de intervalos, y sobre las medidas de tendencia central y todo lo que se pueda sacar a partir de las tablas de intervalos. Eso se los voy a dejar a su decisión si ustedes quieren indagar, investigar más sobre el tema, porque pues yo les comento nada más, pero yo les digo lo que a mi experiencia venía más en el examen, ¿sí? Y de acuerdo a mi experiencia, no todo lo del temario no viene en el examen, vienen lo más fundamental a mi parecer. Sin embargo, trato de explicar todos los temas, pero tampoco no irme a otros temas que sé que no son tan importantes. Entonces, por eso les comento, no voy a meterme en ese tema. Si ustedes quieren investigar sobre ese tema, pueden hacerlo, pero esto es lo segundo más probable. Entonces, yo digo que con que vayan al examen sabiendo sacar medidas de dispersión y medidas de tendencia central para datos no agrupados, ¿sí? Separados por comas, y que sepan sacar medidas de tendencia central, por lo menos media, mediana y moda, para datos agrupados de datos puntuales, como esta, que nos dan datos exactos. Con que sepan eso para el examen yo considero que es suficiente. Sin embargo, pueden investigar más sobre medidas de dispersión. No estoy seguro si se pueden sacar medidas de dispersión, creo que ni siquiera, eso yo creo que estoy un 90% seguro que ni va a venir en el examen, las medidas de dispersión para datos agrupados. Para datos no agrupados sí por lo menos uno o dos ejercicios, ¿no? Pero lo más común que se pida es la media, mediana y moda, ¿sí? Ya sean agrupados o no agrupados, y de lo que me acuerde, de dispersión solamente para no agrupados, ¿sí? Pero ya se los dejo a su decisión. Si les queda tiempo, primero estudien lo más fundamental. Si les queda tiempo, pues lo pueden checar, ¿sí? Lo que les comento. Entonces, dicha toda esta explicación, vamos a comenzar. Y antes de comenzar con la explicación, me gustaría recordarles que si les gusta el contenido de este canal, por favor no olviden en suscribirse, dejen su like, piquen en la campanita para recibir las notificaciones de cuando llegue nuevo video y compartan con sus familiares, amigos, conocidos, para que más personas se enteren del canal, salgan beneficiadas de esto y pues también el canal pueda crecer. Y bien, vamos a comenzar con la explicación, que la verdad es muy sencilla. Entonces, a ello.
tenemos entonces la tabla y vamos a calcular primero la media, luego la mediana y luego la moda, ¿sí? Ya vimos cómo se calculan para datos no agrupados, entonces ahora vamos a ver cómo calcularíamos para unos datos agrupados en una tabla de datos puntuales, ¿sí? Entonces, es muy similar, solamente cambia un poco la forma en que lo vemos, ¿sí? Porque aquí ya están agrupados, en el otro pues los veíamos desglosados, ¿no? Cada dato, ¿no? Uno por uno. Acá pues están agrupados, entonces no los vemos tal cual, así uno por uno los datos. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Primero vamos a calcular la media. ¿Y cuál es la fórmula para calcular la media? Recordemos que la media se representa con el símbolo de X y la barrita encima. Para calcular la media, la fórmula es la siguiente. La sumatoria, recordemos el símbolo sigma para sumatoria, la sumatoria de los productos de cada dato por su frecuencia, ¿ok? Dividido entre n, es decir, el número total de datos. Entonces, va a ser la sumatoria de las multiplicaciones o los productos de cada dato, ¿sí? De cada dato obtenido por su frecuencia, por las veces que se repite ese dato. Sumatoria de eso, dividido todo entre el número total de datos. Vamos a calcular primero cuál es el número total de datos, ¿sí? Porque es lo que ocupamos. Antes de ver cuál es el número total de datos, vamos a analizar la tabla columna por columna. En la primera columna nos dan las edades, ¿sí? Que van desde 8 a 13 años. Al parecer, esos son los datos que obtuvimos, ¿sí? Edades desde 8 hasta 13 años. Luego tenemos la frecuencia, ¿vale? La frecuencia, como si recuerdan el tema de frecuencias absoluta y bla, 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 podemos observar que esta columna de aquí representa las frecuencias absolutas, que simplemente es las veces que se repite un valor. Podemos observar que esta columna nos dice que la edad 8 se repitió 10 veces, por lo tanto 10 personas tienen 8 años. La edad de 9 años se repitió 8 veces, por lo tanto 8 personas tienen 9 años. Y así sucesivamente para cada dato, ¿no? 15 personas tienen 10 años, 11 personas tienen 11 años, 12 personas tienen 12 años y 4 personas tienen 13 años. En la tercera columna podemos ver una F mayúscula. Si han seguido la serie de videos podrán recordar que la F mayúscula significa frecuencia acumulada. Y ya expliqué en ese video anterior de frecuencias relativas, ya expliqué en ese video más a detalle qué es la frecuencia acumulada, pero aquí lo explico de manera rápida, ¿sí? Para refrescarle la memoria. La frecuencia acumulada, como dice el título, se va acumulando, ¿sí? Entonces empezamos con un valor y luego se va sumando y se va sumando y se va sumando, ¿ok? Entonces, en este caso podemos observar que se suman la frecuencia del mismo valor que se está analizando y la del anterior. Como este es el valor mínimo y no hay nada arriba, no hay nada anterior a la edad de 8, pues solamente se pone el mismo valor, ¿sí? Solamente se pone el mismo numerito, la misma frecuencia del valor 8, de la edad 8, se pone en la frecuencia acumulada y a partir de ese dato se va a ir sumando, ¿sí? Se va a ir acumulando. Entonces, por lo tanto ponemos 10 para empezar, ¿sí? Y luego se va a ir acumulando. Después, como se va a ir acumulando, le vamos sumando la siguiente frecuencia a la que se analizó previamente. Entonces, teníamos 10, entonces ahora se va a sumar 10 más 8, ¿sí? Se va a ir acumulando. Entonces 10 más 8, porque se le suma las 8 veces que se repite el siguiente dato, ¿ok? 10 más 8 nos da 18. Y luego a ese le vamos a seguir sumando 18 más 15, porque se repite 15 veces el siguiente dato. 18 más 15 nos da 33, ¿ok? Luego 33 más 11 nos da 44. 44 más 12 nos da 56. Y 56 más 4 nos da 60. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, se parte desde la primera frecuencia, en este caso 10, y desde ahí se va a ir sumando las demás frecuencias, ¿ok? Hasta llegar al último dato. Y en la última columna tenemos esto que dice X por F. Esta columna yo la puse, es opcional, lo más seguro es que no se las pongan en el examen, lo más probable es que solamente les den la tabla como los valores de lo que se está estudiando, en este caso edad, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Esta columna yo la puse para facilitar la explicación de la media. Entonces, esto de aquí, esta última columna, es el producto del dato, de cada dato por su frecuencia, que es lo que vamos a ocupar para sacar la media. Entonces, este 80 es el producto de 80 por 10. Este 72 es el producto o el resultado de 9 por 8. 150 es por 10 por 15. Y luego 11 por 11, 121. 12 por 12, 144. Y 13 por 4, 52. ¿Ok? Esta columna yo la puse simplemente porque ya tenemos todos los productos de cada dato
que nos proporcionan por su frecuencia, por las veces que se repite cada dato. Entonces, la media, en la fórmula de la media, dice la sumatoria de los productos. Entonces, ya tenemos los productos, solamente hay que sumarlos. Entonces, esto nos facilita porque ya solamente tenemos que sumar todos estos elementos y dividirlos entre el total de datos, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacamos el total de datos? Como podemos observar, vemos que la frecuencia absoluta nos dice cuántas veces se repite cada dato. Entonces, si sumamos todas las frecuencias absolutas, nos da el total de datos. Eso también ya lo expliqué en el video de frecuencias relativas, donde explico la frecuencia absoluta, relativa y acumulada y todo eso, ¿sí? Entonces, la suma de las frecuencias absolutas nos da el número total de datos, n, ¿ok? Entonces, si lo sumamos, nos va a dar 60, ¿ok? Pero no hace falta volver a sumarlo porque ya lo tenemos en la frecuencia acumulada. También en el video pasado, en ese video de frecuencia relativa, explico que para el último dato de la frecuencia acumulada, en este caso, este de aquí, para el último dato, la frecuencia acumulada es igual a el número total de datos, ¿sí? Entonces, la frecuencia acumulada para el último dato es igual a n. Entonces, podemos observar que aquí tenemos 60 para el último dato de la frecuencia acumulada, que es n, ¿sí? Que son 60 datos. Y esto se explica muy sencillo porque la frecuencia acumulada es simplemente la suma de las frecuencias absolutas, ¿sí? Vemos que empezamos en 10 y luego le sumamos 8, 18, más 15, 33, más 11, 44, más 12, 56, más 4, 60, ¿sí? Esa es la explicación sencilla de por qué el último valor de la frecuencia acumulada es igual a n al número total de datos. Entonces, ya sabemos que el número total de datos es 60. Entonces, ya ven por qué, cuál sería una ventaja de tener los datos de manera agrupada, de que, pues, ni parece que tuviéramos 60 datos, ¿verdad? La tablita está muy pequeña o está muy corta para tener 60 datos, pero es mucho más sencillo ponerlos así, o se puede interpretar más fácil así, que teniendo 60 datos separados por coma, ¿verdad? Entonces, esa es una ventaja de por qué se agrupan los datos, ¿sí? Sobre todo cuando son demasiados datos. Entonces tenemos n igual a 60. Ahora sí podemos pasar a aplicar la fórmula de la media. Entonces, para hacer esto es la sumatoria de la columna, de los datos que tenemos en esta columna, ¿sí? Entonces, vemos que esta columna son los productos x por f, cada dato por su frecuencia. Entonces, solamente lo sumamos, ¿sí? Porque es la sumatoria. Entonces nos quedaría 80 más 72 más 150 más 121 más 144 más 52 y todo esto dividido entre 60, ¿ok? Y si hacemos esto en la calculadora para agilizar este proceso, nos queda 80 más 72 más 150 más 121 más 144 más 52 entre 60 nos da 10.32 redondeado a dos decimales, ¿sí? Entonces 10.32. Y esa es la media o el promedio de los datos que tenemos aquí, de los datos agrupados en esta tabla de datos puntuales, ¿sí? Entonces vamos a anotarlo por acá. Media es igual a 10.32 aproximadamente, ¿sí? Entonces, así de simple se calcula la media, ¿sí? Sumatoria de los productos de cada valor, cada dato que nos proporcionan, por su frecuencia absoluta, ¿sí? Esto por esto, más 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 esto por esto, ¿sí? En esta columna ya teníamos todos los productos, las multiplicaciones, simplemente los sumábamos, ¿sí? Por eso dije, la puse nada más para facilitar el procedimiento y la explicación. Entonces, se suman estos y luego se divide entre n, y listo. Entonces, ahora vamos a pasar con la mediana, ¿sí? Y para calcular la mediana también es muy sencillo. Para sacar la mediana es también de una manera muy sencilla, pero hay que tener algunas cositas en cuenta, ¿sí? Entonces, vimos que para datos no agrupados, para sacar la mediana de datos no agrupados, separados por coma, como lo expliqué en el video anterior, tenemos dos casos. Cuando tenemos que la cantidad de datos totales, n, es par, se ordenan los datos de menor a mayor, de preferencia, de manera creciente, se ordenan y después, si es par, n, se traza una línea por el puro centro de los datos
y los dos datos más cercanos a esa raya que tracemos son los datos centrales, entonces se tiene que sacar el promedio entre esos dos datos, sumándolos y dividiéndolo entre 2, y así se sacaba la mediana cuando n era par para datos no agrupados, y cuando n era impar, la cantidad de datos era impar para datos no agrupados, simplemente se ordenaban de menor a mayor, de preferencia, de manera creciente, de menor a mayor, y después se ubicaba el dato que quedaba exactamente en el puro centro, ¿sí? Si quieren verlo más a detalle, pues está en el video anterior donde se explican las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿ok? Entonces va a ocurrir algo similar en este caso, donde tenemos conjunto de datos agrupados de manera puntual, ¿sí? Entonces, la fórmula que se va a utilizar para la mediana en este tipo de casos es: mediana es igual a n, número total de datos, o cantidad total de datos, más 1 entre 2, ¿ok? Y se va a utilizar tanto para cuando n es impar, como para cuando n es par, ¿sí? Para ambos casos. Pero, ojo, esta fórmula no nos da el valor de la mediana. A diferencia de los datos no agrupados, donde si es par sacas el promedio entre los dos datos centrales, y si es impar, nada más identificas el dato central. A diferencia de los datos no agrupados, donde haciendo eso ya obtienes el valor de la mediana, aquí esta fórmula nos dice la posición del valor que va a ser la mediana, ¿ok? Entonces esta fórmula no nos da el valor de la mediana, nos da la posición en la que se encuentra el valor que va a ser la mediana, ¿ok? Entonces, mucho ojo, la fórmula no nos da el valor de la mediana, ¿sí? Nos da la posición, en qué posición va a estar ese dato que va a ser la mediana, ¿ok? Entonces, vamos a utilizarla para ambos casos, cuando es impar o cuando es par, pero va a haber una pequeña diferencia cuando n es par a cuando n es impar. Vamos a empezar con cuando n es par, ¿sí? Que es un poquito más tediosa, pero está fácil de entender, ¿sí? Entonces, vamos a ver primero cuando n es par, y es el caso que ocurre aquí, porque tenemos que n es igual a 60. 60 es un número par, tiene mitad exacta, ¿ok? Entonces vamos a utilizar la fórmula, ¿sí? Esta que tenemos aquí, y para resolver la mediana, para obtener la mediana de este ejercicio, donde n es par. Entonces, vamos a utilizar la fórmula y nos queda que es n más 1 entre 2, es decir, 60 más 1 entre 2, ¿sí? Entonces nos queda 60 más 1 entre 2, 60 más 1 nos da 61, 61 entre 2 nos da 30.5, ¿ok? Entonces, como podemos observar, nos dio 30.5, lo cual es una cantidad decimal, pero recordemos que no es la mediana. Recordemos que esta fórmula es para ver la posición en la que va a estar el valor que va a ser la mediana. Entonces, el valor va a estar en la posición 30.5. Entonces, ustedes van a decir, oye, ¿pero qué no las posiciones tienen que ser enteros? Así, primero en la posición 1, en la posición 3, en la posición 10, en la posición 15, ¿por qué la posición 30.5? ¿Qué significa esto? Bueno, muy simple. Siempre que n, la cantidad de datos, sea par, al aplicar la fórmula de la posición de la mediana, siempre que n sea par y apliquemos esta fórmula, siempre nos va a dar decimal el resultado, ¿sí? Con 0.5. Como nos queda decimal, pues no podemos identificar una posición exacta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, al igual que en los datos no agrupados, cuando n es par, vamos a ubicar los datos centrales, ¿sí? Y los valores de los datos centrales, y les vamos a sacar el promedio. Vamos a sacar el promedio entre ellos, ¿sí? Entonces, esta posición 30.5 nos dice que la mediana se encuentra entre el valor de la posición 30 y entre el valor de la posición 31, ¿sí? Porque 30.5 es menor que 31 y es mayor que 30. Es decir, 30.5 se encuentra entre 30 y 31, ¿sí? Se encuentra, entonces, la posición 30.5 se encuentra entre la posición 30 y la posición 31. ¿Qué nos quiere decir esto? Que siempre que n, el número de datos, sea par y se utiliza esta fórmula, nos va a dar un resultado decimal y tenemos que sacar el promedio entre la posición anterior, 30, y la posición que le sigue, 31. En este caso, ¿sí? Si tuviéramos 25.5,
tendríamos que sacar si la posición nos diera, por ejemplo, 25.5, tendríamos que sacar el promedio entre el valor de la posición 25 y el valor de la posición 26, porque 25.5 se encuentra entre 25 y 26. En este caso, 30.5 se encuentra entre 30 y 31, entre la posición 30 y la posición 31. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver en la tabla qué valor está en la posición 30 y qué valor está en la posición 31 para después sacar el promedio entre ellos, y ese va a ser el resultado de la mediana, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a hacer viendo la columna de F mayúscula, ¿sí? De la frecuencia acumulada. Como vimos, la frecuencia acumulada se va sumando, ¿sí? Y podemos ver en la frecuencia acumulada las posiciones. Podemos ver que las primeras 10 posiciones corresponden a la edad de 8 años, ¿sí? Porque los primeros 10 datos son de la edad de 8 años, ¿sí? Se repite 10 veces la edad de 8 y ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, los primeros 10 datos, las primeras 10 posiciones corresponden a la edad de 8 años. Luego se le suman los siguientes 8 datos que son de la edad de 9 años. Entonces, 10 más 8, ya tenemos 18 datos, ¿sí? Entonces, ya estamos en la posición 18 con los datos de la edad de 8 años y de 9 años, ¿sí? Luego, a esos 18 datos que ya tenemos, se le suman los siguientes 15 datos que corresponden a una edad de 10 años. Entonces, si a 18 le sumamos 15, ya tenemos 33 datos, ¿ok? Ya tenemos 33 datos. Y así nos vamos. A 33 datos que tenemos, le sumamos los siguientes 11 datos que corresponden a una edad de 11 años y ya tenemos 44 datos, ¿ok? Y así nos seguimos. A 44 le sumamos los siguientes 12 datos que corresponden a la edad de 12 años, porque 12 años se repite 12 veces, y ya tenemos 56 datos. Y a 56 datos le sumamos los últimos 4 datos que tenemos, ¿ok? Que corresponden a una edad de 13 años, y ya tenemos 60 datos, ¿sí? Entonces los últimos 4 datos corresponden a una edad de 13 años. Prácticamente la frecuencia acumulada nos dice la posición. Entonces aquí estamos en la posición 10, luego aquí ya estamos en la posición 18, ya tenemos 18 datos. Aquí estamos en la posición 33, en la 44, en la posición 56 y luego al final tenemos que llegar a la posición 60, que es la posición final, ¿sí? El último dato, la posición 60. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Tenemos que encontrar qué valores se encuentran en la posición 30 y qué valores se encuentran en la posición 31. Entonces, podemos ver que tenemos que encontrar en la columna de frecuencia acumulada un valor que sea igual a 30, ¿sí? Y si no hay ningún valor igual a 30, como en este caso, tenemos que encontrar el más cercano a 30, porque es la posición que nos interesa saber, el más cercano a 30, pero el que le sigue, ¿sí? El mayor, no menor, el más cercano pero mayor a 30, ¿sí? En este caso podemos ver que el más cercano y mayor a 30 es 33, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? De la posición 1 a la posición 10 tenemos edad de 8, ¿sí? El valor de 8, porque se repite 10 veces. Entonces, del valor de la posición 1 a la posición 10, tenemos la edad de 8 años. De la posición 11, 1 más que 10, a la posición 18 tenemos la edad de 9 años. Y de la posición 19, 1 más que 18, a la posición 33, tenemos el valor de 10 años. De la 19 a la 33, ¿ok? Entonces, entre 19 y 33 se encuentra 30 y 31, que son los que nos importan, ¿verdad? Entonces, si nos dicen que de la posición 19 a la posición 33 tenemos el valor 10, ¿ok? Que se repite 15 veces, desde la posición 19 hasta la posición 33, entonces, por obvias razones, en la posición 30 y en la posición 31 vamos a tener 10 en ambas posiciones, ¿sí? Entonces, en la posición 30 vamos a tener 10 y en la posición 31 vamos a tener 10. Entonces, el valor para la posición 30 es 10 y lo mismo para la posición 31. Entonces, ya podemos sacar la mediana porque ya sabemos que la mediana se encuentra en la posición 30.5, es decir, el promedio entre los valores de la posición 30, 10, y de la posición 31, 10. Entonces, nos queda que la mediana es igual a el promedio del valor de la posición 30 y la posición 31. En ambas posiciones tenemos 10. Entonces nos queda 10, la posición 30, más 10, posición 31, entre 2. 10 más 10, 20. 20 entre 2, 10.
y esta es la mediana. Esa es la respuesta para la mediana, 10. Pero este es el procedimiento correcto. Entonces vamos a anotarlo por acá, que la mediana es 10. Ahí está, mediana igual a 10. Y eso ocurre cuando n es par. Entonces, recapitulando rápidamente, siempre que n sea par, en este tipo de casos, la cantidad de datos sea par, al utilizar esta fórmula para conocer la posición de la mediana, siempre que n sea par, nos va a dar decimal la posición, con punto 5. Pero tenemos que buscar la posición anterior y la que le sigue a la que nos dio. En este caso nos dio 30.5, ubicamos la anterior que es 30 y la que le sigue 31. Entonces ahora tenemos que buscar en la tabla el valor que está en la posición 30 y el valor que está en la posición 31. En este caso, de la posición 19 a la posición 33 tenemos el valor de 10, ¿sí? Que se repite 15 veces. Entonces 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 29, 30, 31, 32, 33, 15 veces. Desde la posición 19 hasta la posición 33 tenemos el valor 10. Entonces vemos que si de la 19 a la 33 de las posiciones está el valor 10, entonces obviamente en la posición 30 y 31 va a estar el valor 10 también. Entonces, en ambos casos tenemos el mismo valor en ambas posiciones y entonces sacamos el promedio entre esos valores. 10 más 10, 20 entre 2, 10. Y con eso calculamos la mediana para cuando n es par, ¿ok? Este es el procedimiento correcto. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque ¿qué pasa? Supuesto caso, digamos que que aquí en la fórmula nos hubiera dado para este ejercicio, es un ejemplo, que nos hubiera dado en la fórmula 33.5. ¿Qué valores se encuentran, qué posiciones se encuentran antes y después de 33.5, 33 y 34. Entonces hay que buscar qué valores hay para la posición 33 y para la posición 34. Si vemos la tabla, en la posición 33 tenemos un 10 porque va desde la posición 19 hasta la posición 33, ¿ok? Pero en la posición 34 ya tenemos 11, una edad de 11, porque tenemos que la edad de 11 años va de la posición 34, uno más que 33, a la posición 44. Entonces en la posición 33 tendríamos 10 y en la posición 34 tendríamos 11. Entonces ya no sería el mismo valor en ambas posiciones. Ya sería 10 más 11 queda 21 y 21 entre 2 queda 10.5. ¿Ok? Y esa sería la mediana para ese caso hipotético. Quedaría la mediana decimal. Entonces, por eso este es el procedimiento correcto. En este caso, pues nos dio el mismo valor para ambas posiciones y pues nos va a dar lo mismo en el promedio, ¿no? 10 más 10 entre 2. Entonces, mucho ojo con ese tipo de cositas, ¿sí? Entonces, pues con eso termino de explicar la mediana para cuando n es par. ¿Qué pasa si n es impar? Bueno, se facilita demasiado la cosa, ¿sí? Digamos que, supongamos que tengamos 61, n igual a 61. Si n fuera 61, entonces aquí cambiaría 61 más 1 entre 2, ¿sí? Utilizamos la misma formulita. Haciendo esta fórmula, resolviendo esta fórmula, nos queda 61 más 1, nos queda 62. 62 entre 2 nos queda, si no me equivoco, 31. Sí. 31 más 31, 62. ¿Ok? Entonces, 61 más 1, 62 entre 2, 31. Entonces, en este caso, siempre que n sea impar, en este tipo de casos, al aplicar la formulita, al sumarle 1 y dividirla entre 2, siempre nos va a dar un resultado entero. Entonces, la posición de la mediana va a estar en la posición 31. Y aquí ya solamente lo que hay que hacer es ubicar qué valor está en la posición 31. Vemos la tablita y vemos que de la posición 19 a la posición 33 está el valor 10. Entonces, en la posición 31 obviamente tiene que estar el valor de 10, ¿sí? De edad, ¿sí? De 10 años. Por lo tanto, si tuviéramos también 61 datos en total, si fuera n igual a 61, se aplicaría la misma formulita, pero cuando n es impar y al aplicar la fórmula siempre nos va a dar un número entero para la posición siempre que n sea impar, ¿sí? A diferencia de cuando n es par y aplicamos la fórmula, ahí nos da decimal. Pero como podemos observar con n, cuando n es impar, se facilita mucho la cosa porque nos da entero, no nos da decimal. Y por lo tanto, pues aquí ya tenemos directamente la posición, ¿sí? Ya no tenemos que sacar el promedio entre dos posiciones. Ya nada más ubicamos la posición 31 y en la tabla y vemos qué valor está en esa posición y esa sería la mediana. En este caso, la mediana
n era par y por lo tanto para sacar la mediana teníamos que sacar el promedio entre los valores que se encontraban una posición antes y una posición después de la que nos dio la fórmula, ¿sí? En este caso 30 y 31, ver qué valores están en esas posiciones y sacar el promedio entre ellos, ¿sí? Entonces, es sencillo, pero para cuando es par es un poco más tedioso, ¿sí? Pero si tienen alguna duda me la pueden dejar, ¿ok? Y bueno, ya de esa manera expliqué la mediana para cuando n es par y cuando n es impar. Definitivamente cuando n es impar es mucho más sencillo. Y por último tenemos la moda, ¿sí? Para sacar la moda, simplemente la moda es el valor que más se repite. Entonces vamos a poner acá moda. Y tenemos que la moda es el valor que más se repite. Para sacar la moda simplemente tenemos que ver la columna de las frecuencias absolutas, la segunda en este caso. Y las frecuencias absolutas nos dicen cuántas veces se repite cada dato, ¿sí? Cada valor. En este caso lo único que tenemos que ver para calcular la moda es cuál es la frecuencia más alta, que nos va a indicar cuál es el valor que se repite más veces. En este caso podemos ver rápidamente la segunda columna y vemos que tenemos 10, 8, 15, 11, 12, 4. ¿Cuál es la frecuencia más alta? 15. ¿A qué valor corresponde esa frecuencia? A 10. Entonces, ¿cuál es el valor que más se repite? 10. Se repite 15 veces. Los demás se repiten menos veces. Por lo tanto, ¿cuál es la moda? 10. Porque 10 es el valor que se repite más veces, 15 veces en este caso. Entonces, la moda es igual a 10. Y ya, con eso calculamos la moda. Entonces, lo que viene siendo un poquito más tedioso o más, un poco confuso de truco, es la mediana, ¿sí? Yo considero que la moda es lo más fácil de calcular y la media nada más hay que seguir la formulita de la sumatoria entre n, pero la mediana sí hay que poner atención a si es impar o es par n y el procedimiento, ¿sí? Pueden ver esa parte del video cuantas veces quieran para entenderle y si tienen aún así dudas me lo pueden dejar en los comentarios. Entonces, esto ha sido todo por este video, espero se haya entendido, haya quedado claro. De mi parte es todo, esperen próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus, adiós.